Amigos de todo el país, buenas noches, bienvenidos a Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con nuestra cordial invitación para que nos acompañen durante toda esta hora en una conversación que les prometo será de interés para toda la nación dominicana. Vamos a conversar con el economista Guarocuya Félix. Él es el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, pero un economista con una vasta experiencia, ha ocupado importantes posiciones en el Estado Dominicano, entre ellas fue director de la Dirección General de Impuestos Internos, estuvo en Bandex y otras posiciones importantes también. Buenas noches, distinguido amigo, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por permitirme aquí compartir de nuevo en otro espacio. Señor Hola, TH. ¿cómo está usted, camarada? Juan, siempre tratando de emularte y estar exactamente igual que tú. O sea, No. bien, Juan. Bueno, pues aquí estamos en el diario Vivir. ¿Cómo está el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, el partido como partido está en movilización constante. Tú sabes que después de salir del gobierno, entramos en diferentes procesos internos, entre ellos el Congreso. Ese Congreso renovó una gran parte de la organización, pero al mismo tiempo implicó adentrarnos en lo que fue la selección a través de una consulta del que sería potencial candidato del partido en ese momento. Fue seleccionado y ese candidato, que es Abel Martínez, será ratificado tal y como establece la ley en el plazo previsto. Entonces hemos estado prácticamente en una movilización constante al interior de la organización. Sabe que estamos frente a un proceso muy interesante en todos los partidos políticos. Luis Abinader, presidente de la República, gane o no gane, sale del escenario de poder. Si él va a ganar la convención, pero luego habrá que ver si gana las elecciones. Si la gana, solo le quedarían 4 años más. A partir de ahí, entonces tendría sobre sus hombros el nunca jamás constitucional. Lo que pasa con Danilo Medina, que no tiene posibilidad de volver al poder como presidente de la República, porque la Constitución se lo prohíbe. Leonel Fernández tiene una situación en extremo difícil y no sé qué pasaría después de las elecciones. ¿Qué haría? Si se mantendría como candidato, porque tiene un partido para sí solo, ¿no? Para nadie más, porque él representa la democracia, lo representa todo. En ese partido es ley, batuta y constitución. Y no hay nadie que le pueda, o sea, a la vista no hay nadie. Y el PRD está definitivamente out. El Partido Reformista por igual. Y hay, entonces, detrás del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del Partido Reformista, de lo que queda, hay una playa de dirigentes políticos, de jóvenes políticos, bien preparados profesionalmente, que fueron ese relevo. Ya tú no estás en ese relevo, yo creo que ya tú no estás como Georgie, como yo, que somos dos viejitos cagalitrosos. Pero podríamos decir... Yo creo que es exagerado. Pero yo creo entonces que hay un clima diferente que va a obligar a los partidos, a todos, a renovarse. Sin ninguna duda. Y uno Juan, de ellos es el PLD. Sin ninguna duda, y el objetivo de establecer el nunca jamás en la Constitución es precisamente provocar que haya una renovación mucho más expedita, que no solamente sea la biología la que funcione, sino que sea el propio ciclo político que esté determinado para que una generación pueda relevar a otra sin tener que esperar largos periodos de eternización del liderazgo. Entonces, eso es una parte de lo que la sociedad espera, precisamente al establecerse en la Constitución los 2 periodos y el nunca más. Por supuesto que todos los partidos, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, y tú lo has mencionado, van a estar sujetos a ese proceso de renovación. De hecho, es un proceso siempre que está
en marcha. No es un proceso que un día te levantas y se renovó la organización, sino que es un proceso en construcción permanente. Y por supuesto que el Partido de la Liberación Dominicana se sitúa precisamente en ese espacio, en ese margen. Y eso lo vamos a ver después del proceso electoral con mayor profundidad de lo que lo podemos ver ahora, por las mismas condicionalidades que tú has explicado en tu intervención. Hay un fenómeno interesante en todo esto y es la longevidad de los políticos y de la humanidad en sí misma. Con el avance de la ciencia y la tecnología, claro, los seres humanos ahora viven más, pero como bien tú dices, que no sea la biología, que no sea el tiempo. Porque precisamente el hecho de que la esperanza de vida es mayor hace que sea mucho más largo el ciclo de salida de los liderazgos. Mira, Biden tiene, ¿cuántos años? Va a cumplir 80 años. ¿No? El expresidente Trump también va para 80 años también. George Rodríguez va para 80 años y yo voy para 80. Todavía me falta un poco, pero Hipólito Mejía tiene 83 para 84. Pero eso es lo positivo. Yo creo que el hecho de que se haya establecido en la propia Constitución la limitación de las posibilidades de repetir de manera consecutiva y establecer un periodo tope es lo que va a permitir que esa renovación del liderazgo sea mucho más rápida, y eso es beneficioso para la sociedad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el país tenga liderazgo no solamente en el aspecto político, sino también en otros ámbitos de la sociedad, porque lo que ocurre en la política ocurre en el sector privado, ocurre en la sociedad civil, en otros ámbitos. Empresas donde el propietario fundador prácticamente se eterniza y no hace los cambios suficientes y muchas veces la empresa termina Pero a pesar de esa... Es un fenómeno interesante el del sector privado, porque es verdad. Claro. ¿No? Tú tienes empresarios, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Pepín Corripio? Y sigue siendo el líder. Sin mencionar a nadie. Pero te pongo un caso concreto. En sentido general es lo que termina ocurriendo. Esos empresarios han ido preparando la sucesión afortunadamente, con sus hijos. Afortunadamente, Jordi. Yo creo que el preparar la sucesión de manera consciente, que no sea, digamos, una salida súbita del mercado, en el caso de los empresarios, o en el caso de la política, de los políticos, de la sociedad civil, de las organizaciones que las representan, yo creo que eso es sano. Y precisamente el hecho de que haya esa disposición constitucional permite que de un ámbito a otro hay algún tipo de interconexión. ¿Por qué se aferran tanto al poder, no solamente el poder desde el punto de vista del gobierno, sino en los propios partidos, esos líderes tradicionales que hemos tenido? Eso es histórico, ¿eh? Aquí todos los líderes se han aferrado a mantener su hegemonía, cuando no en el gobierno, en sus partidos políticos. La explicación viene más probablemente de la sociología que de las ciencias políticas y de la conformación de una, valga la repetición, de una sociedad determinada. En ese aspecto, por ejemplo, República Dominicana es mucho más parecido a Italia que lo que es a España, a pesar de que fue colonizado y la matriz cultural, digamos, que viene de España se parece mucho más a Italia. Si te das cuenta, en Italia, a pesar de que los gobiernos son muy inestables, los liderazgos que están detrás de esos gobiernos son liderazgos muy largos, muy largos. Y yo creo que el último ejemplo fue Silvio Berlusconi, es donde tú echas raíces, ¿no? República Dominicana en términos culturales, desde mi punto de vista, se parece más al sur de Italia que lo que se parece a España. En España los políticos han aprendido a asumir responsabilidades cuando hay derrota. En República Dominicana la derrota funciona casi como un incentivo para que el liderazgo vuelva a aferrarse a la propia organización política y tenga la tentación de seguir. Pero si te vas a la historia, nuestra, confirmarás que es cierto. Trujillo porque lo mataron, si no todavía estuviera ahí. Hubiese llegado por lo menos hasta el año 74, no tengo duda que hubiese durado 14 años más. El doctor Balaguer se aterrizó en el poder. Báez por igual, el otro y el otro, claro, y el otro. Pero por eso es tan importante esa cláusula que hace que necesariamente la sociedad tenga, por lo menos en el aspecto político, que renovar los liderazgos. Le preguntaba a Juan al inicio del programa sobre el PLD. Y a mí me gustaría conocer cuál es la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana para renovarse bajo la dirección, ¿no?,
de un líder dirigente ya de mucho tiempo, como es Danilo Medina. Pero ¿cómo se va a producir esa transformación, esa renovación del partido que se hace necesaria en los tiempos que vivimos? Yo creo que es una pregunta muy importante. La respuesta es un poquito más compleja, en el sentido de que tú tienes un liderazgo del partido que encarna el presidente Danilo Medina, que al mismo tiempo es el presidente del partido, pero es el que ha abierto ese proceso de renovación de manera gradual, precisamente porque no puede volver a ser presidente. El hecho de que exista la cláusula no da el incentivo suficiente como para poder eternizarse en la propia organización. En el pasado Congreso, precisamente, lo que se abrió fue la puerta de esa renovación gradual, donde personas de diferentes grupos de edades comenzaron a ocupar posiciones de dirección en la organización política. Hasta en el pasado Congreso fui electo secretario de Asuntos Económicos. Eso probablemente en otras circunstancias no hubiese ocurrido. También hay un hecho que hay que tomar en consideración, que fue la división del propio partido, que también abrió nuevos espacios dentro de nuestra organización. Pero esos espacios fueron llenados con personas que venían en un escalón inferior desde el punto de vista de la edad, pero también del liderazgo. O también espacios que se abrieron en el comité político, que es el máximo organismo de representación entre congresos del comité central para llevar los temas del día a día de la organización. Por supuesto que las renovaciones nunca son ni lo suficientemente amplias ni lo suficientemente profundas cuando se ha tenido un largo mandato de gobierno. ¿Sabes qué? Entonces, ese es parte de ese proceso que todavía tenemos que seguir luego de terminar tenemos que hacer próximo proceso. Tenemos que hacer una pausa, Guarocuya, y tenemos también que hablar de economía. Pero la situación del PLD en estos momentos me parece muy difícil, porque extrañamente, inexplicablemente para mí, escogieron un candidato a la presidencia de la República que obviamente carece de un liderazgo, de una fuerza, y se mantiene rezagado en todas las encuestas que dan al presidente Abinader en primer lugar, a Leonel Fernández en segundo lugar y a Abel Fernández en un tercer lugar. Abel Martínez, perdón, en un tercer lugar. Si eso se mantuviese, y yo no veo manera de que no sea así, por lo menos hasta hoy, yo no veo una manera en que... Porque yo pienso, honestamente, que ustedes se equivocaron escogiendo a Abel como candidato a la presidencia. Que en la fila del PLD hay dirigentes experimentados con nivel político y cultural para haber asumido el puesto. Y yo tengo algunos nombres, por ejemplo. Te puedo decir que Francisco Domínguez Brito, que el otro Francisco Javier García, a solo citarte dos casos. Margarita Cedeño. Sí, pero exacto, ¿no? Y el propio Gonzalo Castillo, que con todos sus problemas, que para mí fueron inexplicables, porque yo conozco a Gonzalo y hablando con él de tú a tú, él luce un hombre coherente, preparado, etcétera. Sin embargo, después que asumió la candidatura, se volvió un hombre tosco, sin discurso propio, etcétera, etcétera. Hasta el punto en que Danilo tuvo que hablar por él en un acto, y ese no es él, o no era él que yo conocía. Pues si eso se mantiene así, y las elecciones llegan con eso, y hay una segunda vuelta, entonces el PLD tendría que apoyar, o apoyaría, con la orden de Danilo, sin ella. La mayoría de los PLDistas apoyarían a Leonel Fernández en una eventual segunda vuelta, si es que la hay. Y eso atentaría contra la propia vida del PLD, porque si Leonel Fernández se convierte en candidato y hay una segunda vuelta y a su vez se convierte en presidente de la República, el PLD quedaría prácticamente anulado o subordinado a Leonel Fernández. Dentro de ese esquema, ese análisis que yo estoy haciendo, no sé cómo quedaría el PLD, lo confieso honestamente.
Tenemos que ir a la pausa. Pero tiene algo que decir. No, pero preferiría que la diera la respuesta cuando regresemos. Oye, qué oportuno tú eres. No, oportuno es el cambio. Vamos a la pausa. Bueno, más que una pregunta, una especie de reflexión. Yo quisiera agregarle a eso que tú planteaste. entras y después yo quisiera agregarle a eso que planteaste. Sí. ¿Qué tanto daño le ha producido al PLD la ruptura de Leonel Fernández?
cuando se marchó del PLD, dividió al partido en el pasado proceso electoral. ¿Y qué daño se ha podido analizar y si lo han estudiado y lo han ponderado? Hoy es un programa completo. Mi pregunta, mi reflexión, junto con la de... Sí, es un programa completo. Y yo luego respondo para tener. Ahí está, vamos. ¿Tú me avisas? Sí, no, ya. Muchachos, estamos en el aire hace rato. Mira, Juan, yo creo que tú, como bien dices, una reflexión que tú haces, yo creo que es una reflexión válida, pero no tenemos una bola de cristal, es decir, el futuro podemos construirlo, pero no podemos preverlo. Y evidentemente que el futuro que intentamos construir desde el Partido de la Liberación Dominicana es romper algunas de las restricciones que tú estás exponiendo en tu propia reflexión. Creo que Abel Martínez es un buen candidato. Yo creo que Abel Martínez logró sintonizar con la militancia al interno del Partido de la Liberación, que fue lo que efectivamente le dio un triunfo realmente significativo, sin ningún tipo de cuestionamiento, con una legitimidad lo suficientemente alta como para ser ratificado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y además poder competir en el proceso electoral. Riesgos en los procesos electorales siempre habrá. Siempre habrá. Tienes el riesgo de ganar, pero también tienes el riesgo de perder. Y es un asunto también de probabilidades. Ahora, como organización política, que es la organización que tiene mayor fortaleza todavía en el territorio de la República Dominicana, eso le permite apalancar a un candidato como Abel Martínez. Evidentemente que las circunstancias son las que son las que te van reflejando probablemente un sistema de encuestas en un periodo de tiempo X hasta llegar al proceso electoral. Todavía no estamos en ese punto de no retorno. Yo creo que es una candidatura que se va consolidando. Y el reto que tiene el partido y la propia candidatura es precisamente, como te he dicho, romper las barreras y los límites que tú estableces en tu reflexión. Esa reflexión es válida para todos, no solo es válida para ti o para el PRM o para los demás partidos, por supuesto que es válida para nosotros. ¿Cuál es el futuro del partido? Bueno, va a depender mucho de la voluntad de los que militamos en él y esa capacidad de resiliencia que tengamos para construir más allá del propio proceso electoral. A la pregunta de Giorgi, en su momento fue importante. Piensa que si el Partido de la Liberación Dominicana no va dividido al pasado proceso electoral, probablemente otra hubiese sido la historia. Evidentemente que estaba todo el tema de la pandemia de por medio y estuvo el tema sobre todo de la paralización de la votación de febrero, que fue prácticamente lo que da el traste con las posibilidades de que el Partido de la Liberación Dominicana ganase la mayoría de los municipios como tenía ganado en la mañana del día de febrero que se tuvieron las votaciones, eran elecciones municipales y eso evidentemente que se reflejó en las elecciones presidenciales. Un partido dividido es un partido que pierde capacidad de poder competir. Las divisiones nunca son buenas en las organizaciones políticas, pero también son el reflejo de la evolución de las propias organizaciones y de las diferentes aspiraciones de los diferentes liderazgos y de la construcción de diferentes espacios. Tampoco podemos verla como algo excepcional, sino que es parte de la evolución propia del liderazgo, de la evolución propia de la búsqueda del poder político a través de, en este caso, una organización política. Entonces no podemos verla como algo que está fuera de la lógica de funcionamiento del sistema de partido, del sistema político, incluso de la propia condición humana de organizarse. Entonces eso es lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el reto aquí es demostrar esa resiliencia posterior a ese proceso electoral, esa necesidad de renovarnos, de entender que los partidos políticos tradicionales, como lo han sido hasta ahora, no van a seguir siendo los partidos tradicionales en el futuro inmediato, no en el futuro lejano, en el futuro inmediato, al doblar de la esquina. Probablemente el presidente Luis Abinader es el primer presidente que llega sin una organización política tradicional al uso, porque el desprendimiento que ocurre, que es el PRM, del PRD, que sí era un partido tradicional al uso, con representación territorial sólida, no es el PRM. El PRM no llega a consolidar una representación como la que termina el PRD. Hay una diferencia entre la división del PRD y la división del PLD. El PRD no estaba en el poder. Sin ninguna duda, es un partido que se divide el poder que si era y las consecuencias que tiene son diferentes. Yo creo que es cierto. Sí, si no se produce la división,
que era lo que había que evitar. Y creo que el presidente Medina no hizo todo lo que debió hacer para evitarlo, porque los acuerdos del 15 no fueron cumplidos, la Constitución se puso un candado. Todas las condiciones que podemos ver en retrospectiva. Exactamente. ¿No? Porque... Entonces, ahora, te digo lo siguiente, Barcuya. El PLD tiene una gran ventaja sobre, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene un líder, que es Leonel Fernández, pero no tiene una estructura orgánica poderosa como la tiene sin ninguna duda. PLD. Y tenemos también ventajas sobre el propio PRM desde el punto de vista de la estructura de la organización política en el territorio. Quiero decir lo siguiente, las elecciones de febrero constituyen un gran reto para el PLD. Leonel Fernández y la gente del PRM por igual andan como con una carretilla o una ambulancia tratando de recoger todos los heridos y lesionados en el PLD para ver si debilitan ese partido. El partido tiene liderazgo, el PLD tiene liderazgo provinciales y municipales, fíjate que ahora las elecciones tendrán que demostrar. Pero fíjate que el partido a debilitar todavía sigue siendo el PLD, por la propia fortaleza de la organización, a pesar de la ruptura del 2019. Y sin duda la estructura. Entonces, sigue siendo un partido potente, una organización potente. Pero yo te quería agregar algo más a ese reto, a la propia organización nuestra y al resto de organizaciones, que comenzaba un poco a, digamos, a pensar en voz alta sobre eso, ¿no? El hecho de que los partidos tradicionales, tal y como lo conocemos, más allá de la fortaleza que podemos tener en el territorio, no van a seguir siendo los partidos, digamos, que la gente probablemente va a tener como su preferencia ideal para canalizar su aspiración desde el punto de vista político. Tiene que ser mucho más abierto. Porque en la medida en que la sociedad ha cambiado y las generaciones nuevas comienzan a utilizar de manera cotidiana los medios de comunicación, que ya no es necesariamente los tradicionales televisión, radio, teléfono que conocimos, sino lo que hoy llamamos como multimedia, el hecho de que tú puedes tener una comunicación directa, bilateral con un ciudadano, que eso era casi imposible hace 20 años, 10 años, todavía 5 años atrás. Hoy en día eso hace que tú tengas que generar nuevas estructuras de organización, hacer que las estructuras tradicionales de los partidos asimilen precisamente esa capacidad de poder canalizar diferentes sensibilidades. Entonces, eso nos pone un reto a todos. Por supuesto que a nosotros como Partido de la Liberación Dominicana nos pone un reto adelante luego de este proceso electoral. ¿Qué piensa usted que le ha hecho más daño, que ha afectado más al Partido de la Liberación Dominicana? ¿La salida, la división de Leonel Fernández o los escándalos por actos de corrupción cometidos, aunque todavía pendientes de ser sometidos y condenados en la justicia, pero los escándalos están ahí, las pruebas están ahí? O sea, se ha producido toda una avalancha de acusaciones en contra de dirigentes y, peor aún, contra el entorno familiar del expresidente Danilo Medina. Fíjate que es una suma de situaciones. Es difícil ponderar qué hace más daño, si la ruptura del partido o las acusaciones posteriores a la salida del gobierno. El partido ha sido muy claro con relación a las acusaciones y ha dicho como organización de que el que tenga responsabilidades individuales en los hechos que se acusan y todavía están pendientes de poder probarse en los tribunales, pues es una responsabilidad individual. Evidentemente que eso afecta desde el punto de vista de la imagen que se tiene como organización hacia la sociedad. Pero por supuesto que la ruptura te debilita en torno a la estructura propia de la organización política. Es decir, que han sido dos embates muy importantes que ha tenido que enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana en un periodo de tiempo muy corto. Y por lo tanto, el hecho de mantener un partido que sigue siendo el partido a vencer, el partido a debilitar en gran medida en este proceso electoral, es lo que demuestra la gran fortaleza y la aceptación que llegó y que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en la sociedad. Déjeme decir lo siguiente. Una razón por la que usted está sentado ahí es por lo que yo personalmente, no sé yo, creo sobre usted. Usted tuvo
en la Dirección de Impuestos Internos. Posteriormente estuvo en el BANDES, en el Banco de Desarrollo. Y usted ha salido del poder sin que nadie, absolutamente nadie, lo haya acusado de manejo indecoroso de los recursos del Estado. Usted es un hombre que se ha manejado siempre como usted. En el poder, usted siempre andaba en camisita, se metía conmigo en los bares de la bohemia a disfrutar de un buen canto. No se le subieron los humos a la cabeza, ni la mierda se le fue a la cabeza. Usted ha sido siempre el mismo en el poder y fuera del poder. Y andaba solo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estilo de vida, un estilo de manejar el poder. Y yo siempre me he sentido satisfecho y orgulloso de estrechar su mano y de conocerlo. Muchas gracias. Creo un hombre honesto, sincero y capaz. Muchas gracias. Y hablando de renovación, yo creo que el Banco Central ya es hora de que... Pero fíjate que... Porque ese relevo no se da en el Banco Central. Pero yo creo que don Héctor ha logrado mantener una credibilidad, Sí, al margen de eso, importante. este país tiene demasiado economista. Y creo que en su momento, cuando sea oportuno y conveniente a la economía, a la sociedad. Una broma, pero... Le agradezco, pero yo no puedo responder a esa valoración más que con una frase de un historiador, Tony George. Tony George murió muy joven, en términos relativos, murió ya hace unos 7 u 8 años, con 62 años, murió de una enfermedad degenerativa, muy difícil, ¿no? Y en uno de sus últimos libros, que ya escribe prácticamente sin poder hablar, con párpados, dictaba el libro, mencionando las palabras, dice que ser coherente es aspirar que los demás vivan como tú vives. Pero ser realista es entender que eso no es posible. Entonces también hay que ser realista en el sentido de entender que, digamos, que hay una parte que es de, como tú lo has dicho, la característica personal, individual, y la parte de la formación familiar. Entonces hay una mezcla ahí. Esas condiciones de honestidad, de dignidad y de valores y principios, yo las reconozco y se lo he expresado a usted en muchas ocasiones. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve.
Bueno, tener como invitado un economista de la categoría de Guarocuya Félix y no tratar el tema económico sería un pecado imperdonable, ¿no? ¿Cómo analiza usted la economía del país en estos momentos y mirando hacia el futuro? ¿Qué puede esperar la República Dominicana? Mira, yo creo que no ha sido uno de los mejores años que ha tenido el desempeño económico, digamos, dentro de cierta normalidad, si es que se puede llamar todavía normalidad, sacando los efectos de la pandemia, los efectos de la guerra de Ucrania, las tensiones a nivel internacional. La economía dominicana no ha tenido el mejor desempeño durante el primer semestre. Es una economía que ha crecido 1,4. Eso prácticamente para la economía dominicana es crecer en negativo. La economía dominicana, para que tenga capacidad de generar empleo, tiene que crecer en torno al 5%. Por lo tanto, eso es una preocupación. El otro tema es que, desde el punto de vista de la política económica del gobierno... Pocos países han crecido 5% en este año. Por supuesto, es decir, por eso decía el contexto internacional, claro. No es imputable en su totalidad al desempeño del gobierno. Hay una parte que es imputable al gobierno y tiene que ver con la inversión pública, el hecho de que el gobierno presupueste, programa una inversión pública que ya de por sí es históricamente baja, de hecho muy baja, la más baja desde que se registra la inversión pública, que está presupuestada y que el gobierno no le ejecuta a la velocidad que tiene que ejecutarlo. Eso ha ocurrido desde el primer año de esta administración. El primer año, la justificación que intentaba yo mismo buscando una explicación, decir, bueno, hay un proceso de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje de los sistemas que fueron reformados de manera muy profunda a partir del año 96, sobre todo después de la crisis de Baninter, ¿no? Tuvimos que hacer reformas muy profundas en el sistema de planificación, administración financiera del Estado. Bueno, hay un proceso de aprendizaje, pero en un tercer año no se justifica. Es verdad que este año tiene una mayor ejecución, una mayor velocidad de ejecución que el pasado año y que el primer año de gobierno, pero todavía sigue siendo bajo con relación... ¿El tema de los subsidios no afectaría? No, porque eso es lo presupuestado ya. Los subsidios están ya presupuestados por otro lado, es decir, no es que tú no tengas los recursos, es lo que ya tú tienes presupuestado que no has ejecutado, es como si tú tuvieses... Pero ha tenido el gobierno que buscar recursos para poder subsidiar... El otro punto ha sido la velocidad de endeudamiento. Ese es un punto que no es positivo, es un punto negativo, no la deuda, sino la velocidad de la deuda, que son dos cosas que aunque están vinculadas hay que separarlas. ¿Por qué? Porque los países tienen que endeudarse para poder complementar recursos que no los genera el sistema tributario. Si el gobierno no hubiera buscado recursos para subsidiar, por ejemplo, los combustibles, ¿a cómo estaría el precio del galón de combustible en el país? Pero que ya estaban presupuestados. Lo que yo te quiero decir es que lo que no se justifica es que el gobierno, aún teniendo los recursos disponibles, presupuestados, digamos en el flujo de ingresos previstos, no ejecute lo que tiene que ejecutar. Es eso. Los de los combustibles y los subsidios y otros subsidios que no solamente fueron los combustibles, la energía eléctrica, por ejemplo, sí, de manera también indirecta a otros sectores, por ejemplo, como los abonos en un momento determinado. Quiere decir, son subsidios que se justifican y tenía los recursos para hacerlo, lo presupuestó los recursos. Una parte de eso viene con endeudamiento externo, no es que estamos diciendo, pero es lo que ya tiene presupuestado, que tiene financiado y que no lo ejecuta a la velocidad debida. Y eso hace que haya un sobreuso de la política monetaria. Es decir, el grueso de la estabilidad en términos relativos, una estabilidad inestable es por el lado más de la política monetaria que del ámbito del gasto de inversiones. Eso es lo que justifica de algún modo el presupuesto complementario. No, los presupuestos complementarios, que además vino así, pero debería ser correctivo, porque no es un presupuesto que complementa. Claro. De hecho... la ley no dice que es un presupuesto complementario, sino es un presupuesto correctivo. El uso de costumbre que lo haga. Claro, más bien porque el primer secretario, que era el secretario técnico de ese momento, cuando utilizamos por primera vez la figura que se utiliza después de las reformas del año 2006,
perdón que me había equivocado, dije 96, del año 2006, diciembre del 2006, habló del presupuesto complementario. No es que es un presupuesto de complemento, es un presupuesto para corregir las desviaciones que se generan en la parte de ejecución, por el lado de los ingresos y por el lado del gasto. Y eso ocurre. La anterior ley de presupuesto no preveía ningún mecanismo de ajuste similar y entonces generaba tensiones al momento de cerrar la cuenta fiscal. Dicho esto, ese es un punto muy negativo del gobierno, en parte de la inversión pública, reconocido por el propio gobierno. El ministro de Hacienda, en un momento determinado, ha reconocido que es una baja ejecución, la velocidad de ejecución y bajos niveles de financiamiento. Ahora, ¿por qué se produce ese fenómeno? Pues no lo sé. Cuando tú tengas una hipótesis, yo quiero que tú me la presentes, porque la hipótesis del primer año era el desconocimiento de los sistemas. El segundo año era porque estaban encajando, pero en un tercer año ya no hay explicación. Una explicación es la falta de planificación, la falta de previsión, la falta de claridad en los programas de inversión. Quiere decir, esto es un tema que no tengo una hipótesis que sea totalmente explicativa sobre por qué eso ha ocurrido aún teniendo los recursos. El otro punto que sí debe ser preocupación y también está relacionado con la inversión pública es el sobreuso de los fideicomisos, de la figura del fideicomiso. Recientemente se acaba de anunciar una inversión importante en el sistema de transporte, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Santo Domingo. Ese es el modelo de lo que no debe de ocurrir. No es imputable a este gobierno, lo imputo prácticamente a todos los gobiernos, no solo a este gobierno, que seguimos concentrando la gran inversión en el Distrito Nacional fundamentalmente, bueno, en el este Gran Santo Domingo. Va a abarcar a San Cristóbal. Pero también. cuando debemos de desconcentrar la inversión, hay que venir de la periferia al centro, porque cuando tú concentras la inversión de esa manera, en un punto del territorio, estás incentivando la migración hacia ese punto. Está olvidando también la gran inversión en Santiago. Sí, pero fíjate que tú estás concentrando en los dos puntos de mayor nivel de desarrollo en términos relativos. Fue incluido también. Sí, pero San Cristóbal ya forma parte del Gran Santo Domingo, cuando nosotros tenemos prácticamente despoblado el resto del territorio. Entonces tenemos que venir de la periferia al centro. Esto no va a ser fácil. Esto es una prédica que llevo años haciendo, pero esto no es fácil. Eso implica un cambio de cultura y un cambio de la visión del territorio. Sí, eso es una parte de preocupación. También la concentración masiva en los centros, claro, pero centros urbanos. Pero contribuimos a seguir concentrando y a que por venga supuesto, la migración claro, hacia acá, porque aquí están los servicios y las oportunidades. Lo que pasaba en México, con Ciudad México. Claro, pero tú tienes que comenzar de la periferia al centro. Más Caso de 20 millones de personas. Voy a poner el caso de España. Cuando comenzaron la construcción de los trenes de alta velocidad, no se pensó, si hubiera sido en Santo Domingo, hacemos el tren Santo Domingo-Santiago, que es lo que estamos diciendo. En España no hicieron Santo Domingo-Santiago, el equivalente que era Madrid-Barcelona. ¿Cuál hicieron? Madrid-Sevilla, es decir, conectar la región menos desarrollada con la más desarrollada, pero no la más desarrollada con la más desarrollada. Es cambiar la visión que tenemos en el territorio. Es importante, Pedernales. Esa es una inversión importante que ya se había planificado en la pasada administración del presidente Medina. Qué bueno que ha habido continuidad por lo menos en ese proceso. Probablemente la diferencia está en la modalidad de ejecución, que es la otra parte de preocupación. El tema del sobreuso de los fideicomisos. Fideicomiso FITRAM o fideicomiso Pedernales están asumiendo competencias propias que le corresponden a ministerios. Y eso hace que haya un riesgo muy alto del punto de vista de las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque esas cuentas se van a situar, en términos técnicos se denomina por debajo de la línea, no son cuentas que van a ser transparentadas adecuadamente y por lo tanto podemos tener una dispersión, una diferenciación entre las cuentas que están registradas en el Ministerio de Hacienda con relación a la deuda y pasivos contingentes y otra que está registrada en esos vehículos que son los fideicomisos y otras modalidades. Sin embargo, Guaracuya, el gobierno ha tenido un manejo adecuado, un manejo económico adecuado, al margen de las críticas que legítimamente tú puedes hacer como profesional de economía. Y se refleja en la estabilidad que hemos tenido, en las reservas, en el manejo del dólar, el turismo ha crecido, las remesas han crecido, la inversión pública, se ha recuperado la zona franca, etcétera. Es decir, algo ha ido pasando en el país. En medio de la crisis que tú mismo señalas, el país
se ha mantenido de pie con una economía que supera muchos de los países de la región. O sea, algo ha estado pasando de manera positiva. Tenemos que hacer otra pausa, Juan. Este tipo siempre interrumpe con una pausa. Siempre hay pausa. Vamos a la pausa, regresamos de nuevo para el cierre del programa. Les comentaba fuera, ¿no?, del aire, sí, que hay aspectos también, aparte de lo que señalaba Juan, el de la zona franca, que han tenido un avance considerable con la creación incluso de empleos. En estos días, ahora acabo de ver que hay varias empresas de zona franca y parques de zona franca que se van a iniciar y que generarán una gran cantidad de empleos fijos. Y además de eso también hay otros aspectos de la economía que han mejorado.
Sí, pero fíjate que muchos de esos aspectos no dependen mucho de lo que tú hagas. El tema de las remesas es algo que se genera fuera de la economía, y el que hayan tenido un desempeño positivo depende más fundamentalmente del desempeño de la economía norteamericana que de la economía dominicana. Sí. Es decir, es un ingreso autónomo que tú no controlas, no tienes control de ello. Y además es por algo que no debería de ocurrir, es el hecho de que ciudadanos migran, ¿no? El desempeño del turismo, una parte es imputable a la comercialización del país. Pero por supuesto que les reconozco el hecho de que haya mantenido una estabilidad relativa, lo he dicho en el bloque anterior. O sea, ha mantenido una estabilidad relativa, pero sobre bases muy precarias. Y esa es la preocupación. Y además utilizando instrumentos que no son exactamente los adecuados, en el sentido de que hay un sobreuso de la política monetaria, en el buen sentido, no lo digo en el mal sentido, pero hay un déficit en la utilización de la política fiscal por el lado del gasto, de la inversión, que obliga a que el Banco Central tenga que hacer un esfuerzo adicional cada vez, que tiene costos importantes para no solo el Banco Central, sino para el resto del funcionamiento de la economía. Entonces, eso tiene que estar más armónico, mucho más equilibrado. El tema de zona franca, sí, pero estamos registrando una caída de las exportaciones al mismo tiempo. Entonces, son temas que llaman a preocupación. Y al mismo tiempo le estamos introduciendo una limitación adicional al tomar unas decisiones tan drásticas con la frontera hacia Haití, por el contencioso que se lleva a cabo por la construcción del canal. Precisamente, ¿qué tú crees sobre cierre la frontera? ¿Cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias son negativas para ambas partes y muy negativas para el aparato productivo dominicano. Sobre todo en algunos sectores muy específicos, como la producción de alimentos o el caso de los envases y otros productos como la varilla y el cemento. ¿Por qué? Porque Haití es un mercado importante para la República Dominicana. Entonces, hay una sobrereacción sobre lo de Haití, porque normalmente los países, cuando van a establecer sanciones de este tipo, no comienzan por el grado más alto. Sobre todo porque hay una contradicción. Por un lado, el propio gobierno nuestro reconoce que el gobierno haitiano no tiene la capacidad de control del territorio, pero al mismo tiempo le pide a través de estas sanciones y por múltiples vías que controle la construcción del canal. Entonces tú reconoces por un lado que no tiene capacidad de control, pero al mismo tiempo sanciona, se supone que a un gobierno, para que cambie su comportamiento y pueda controlarlo. Entonces creo que al final la solución pasa por una solución dialogada, una solución diplomática. Ahora, pudo haberse escalado. Perdón, los países no hacen, no toman, pero fíjate, los países, fíjate, pero a ver, entonces si es con barbecue, ¿cómo tú estableces sanciones de esa naturaleza tan drásticas cuando tú puedes comenzar por sanciones más graduales? Normalmente cuando los países establecen sanciones, la primera sanción es evitar la circulación de personas, pero no paralizas el comercio. No paralizas el comercio. Si tienes que llegar a paralizar el comercio, entonces establece la sanción del comercio, vas incrementando, pero no limitas la ayuda humanitaria, por ejemplo, o el tema de los alimentos. Porque si hay hambre en Haití, ¿hacia dónde van a mirar los haitianos? Hacia República Dominicana. No tienen otro espacio que no sea mirar hacia República Dominicana. Es decir, eso lo que hace es que exacerba la presión hacia la propia República Dominicana. Por supuesto que esto tiene un impacto importante en la economía dominicana y veremos qué tiempo el gobierno lo va a poder mantener. He visto ya que el presidente ha dicho que bueno, que en algún momento habrá que revisar las medidas. Evidentemente que esto no es sostenible en el tiempo ni a largo plazo. Afecta a las exportaciones, pero también afecta a las relaciones bilaterales. Es una situación bastante complicada para el Estado dominicano, porque el problema es quién es el interlocutor de la otra parte. El presidente ha dicho que la frontera no volverá a ser la misma. ¿Usted es partidario de que ese mercado binacional sea acordonado, sea cercado, que no se permita, como se hacía hasta ahora, el libre tránsito? Es que tenemos que ver que los mercados binacionales van más allá del comercio. Tiene que ver con un tema humanitario, de alimentación, que es muy básico. El caso de los niveles de desigualdad entre la economía dominicana y la economía haitiana es abismal. A ver, son magnitudes muy grandes, ¿no? Piensa que el comercio para Haití con República Dominicana representa el 22% de sus exportaciones, de sus importaciones el año pasado. Haití produce, el Producto Interno Bruto de Haití es una fracción del de la República Dominicana. Entonces estamos hablando de un problema que va más allá del comercio. Por supuesto que el comercio es importante, es un problema que tiene que ver con temas humanitarios, que es la alimentación.
o el tema de la salud. Entonces los mercados binacionales cumplen una función que no solo es de, como te digo, de comercio, sino también de suministrar alimentos. Entonces esto es un tema que hay que verlo con mucho más tranquilidad y con menos... Se nos terminó el tiempo, qué pena. Muchísimas gracias y bueno, yo espero que me inviten nuevamente y seguir conversando. Para nosotros es un privilegio tener igualmente como para invitado. Igualmente para mí. Guarocuya Félix, economista, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros esta noche. A ustedes gracias y hasta una próxima entrega.